¿No les pasa que por mucho tiempo han querido aprender acuarela, pero por alguna razón tiene mucha mala fama? Bueno, hoy vamos a hablar de manejo del agua. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo en una superficie, ¿sí? Tengo un área con mucha agua o humedad y una con menos, ¿sí? Siempre tiende en la superficie donde hay menos, que dijimos que está acá, si estas dos superficies se tocasen, todo esto va a fluir para allá. Ahora se los muestro con acuarela, así entendemos. Si entienden este concepto, van a poder aplicarlo a un montón, a básicamente el 100% del uso de los pigmentos y del agua. Ahora le voy a agregar un concepto que también es muy útil, que tiene que ver con el uso del pincel. Si el pincel tiene menos humedad que la superficie con pigmento, va a tender esta humedad o el agua a subir. Ahora, si yo lo tengo al revés, en el que el pincel está lleno, pero lleno de agua, lo más probable es que sea al revés. Es decir, que el agua que tenga el pincel baje. ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos esto a la acuarela? Ahora se los voy a mostrar. Si por ejemplo yo tengo un montón de agua y pigmento, vamos a hacerlo acá, así se entiende que es esto. Montón. Y el pincel que usamos está con mucha menos agua que la hoja. Si lo ven ahí. Cuando yo empiece a pintar, ¿ven cómo sube? Ahí lo voy a acercar, así se entiende. Esto nos puede ser útil para diferentes cosas, como por ejemplo cuando queremos corregir un error, cuando por alguna razón queremos dar claridad a algo, cuando queremos ir borrando lo que estuvimos dibujando. Para un montón de cosas nos sirve. Ahora les voy a mostrar qué pasa al revés. Es decir, yo tengo el pincel con un montón de agua, que es básicamente lo que pasa acá. Imagínense que acá no hay humedad. Esto está seco. Entonces, si yo pongo un pincel con lo que sea de pintura, va a bajar. O sea, va a pasar del pincel a la hoja. Pero vieron cómo hace lo opuesto, ¿no? Dependiendo de cuánta cantidad hay en la superficie. Ahora, ¿cómo nos puede servir esto para pintar? Ahora vamos. Si lo llevamos a la acuarela botánica, lo más lindo de esto es entender cómo hacer diferentes tonalidades y diferentes degradés dentro de una hoja. Entonces, yo vengo pintando con mucha agua los pétalos, ¿sí? Vengo pintando unos pétalos, no tienen que ser perfectos. Y de repente digo, bueno, todo lo que está en el centro tiene que tener un poquito más del color de la flor. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro, se los muestro acá, agarro de mi color, posiblemente también directamente de la paleta, que eso va a ser aún más intenso, mucho pigmento y poca agua. Y lo voy poniendo en el medio con pequeñas palmaditas, ¿no? Y ven cómo el agua fluye desde donde hay más hacia donde hay menos. Siempre el pigmento va a correr por el agua. Donde no hay humedad, donde no hay agua, no va a correr. Este, por ejemplo, se secó y no corre. Entonces vamos llenando todo. ¿Qué pasa?
dependiendo de lo que queremos pintar, es la cantidad de agua que vamos a usar y la cantidad de agua que necesitamos. Si nosotros queremos hacer líneas más definidas, es muy probable que no tengamos que usar tanta agua. Acá, por ejemplo, podemos esperar, ven que se difuma. Entonces tenemos que esperar un poquito. Ahora que aprendimos todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, podemos entender que tenemos dos maneras de pintar. Puedo pintar sobre seco, como lo estoy haciendo acá, y también puedo pintar sobre mojado. Es decir, que si yo mojo y traigo pigmento sobre mojado, va a ser distinto la definición y cómo corre el agua, ¿sí? En esta flor que estuve haciendo recién, estuve haciendo de los dos. Pinté sobre seco y pinté sobre mojado. De vuelta, este era el pincel teniendo más humedad que la hoja y este era el pincel teniendo menos humedad. Obviamente va a correr distinto y va a ser distinta la finalidad. Entonces, aplicando los dos conceptos juntos, si queremos que el pincel sea más definido, vamos a hacer así, y si queremos que sea más esfumado, lo podemos hacer así. Y ahora solamente voy a dedicar los últimos minutos a poder pintar algunas hojas. Para las hojas voy a hacer algo muy simple, pero voy a usarlo como excusa para enseñarles el último concepto. ¿Qué pasa? Nosotros en acuarela partimos siempre de lo más claro a lo más oscuro. No podemos, después de haber pintado este color, volver a una tonalidad como esta, ¿sí? Entonces siempre empezamos por las tonalidades más claras y después va a haber tiempo para oscurecer. Pero la idea es siempre empezar con las más claras. Ahora, después de haber hecho eso y de haber pintado algunas hojas, quiero mostrarles qué pasa. ¿Qué pasa si yo de repente quiero ir aumentando, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, podemos usar diferentes colores. Ven que acá estoy pintando mojado sobre mojado. Acá, por ejemplo, ya está seco, entonces le voy a dar de un lado. Y así vamos jugando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Acá muchas de las hojas están todavía húmedas y eso a mí me sirve para lograr lo que quiero lograr, ¿sí? Vamos a darle algunas sombras. Bien. Entonces, cuando nosotros queremos pintar en acuarela, es muy importante empezar de lo claro a lo oscuro. Si yo, por ejemplo, a estas manchas que hice acá abajo de magenta, le quisiese agregar un poquito más de color y oscurecer ese magenta, lo que yo haría es partir de ese magenta y agregarle más color arriba, ¿no? Es muy importante saber de que a medida que nosotros vamos pintando, podemos volver a reactivar esa acuarela por medio del agua. ¿Ven? Vamos de lo más claro a lo más oscuro, siempre. Y acá voy a seguir jugando un ratito más con las hojas. A mí siempre me gusta hacer como las hojas bien abstractas y bien sueltas porque eso me ayuda también a relajar. Bueno, espero que les haya gustado y que puedan aplicar estos tres conceptos. El manejo del agua y cómo funciona el agua, que va desde más humedad a menos humedad. Después, el pintar sobre mojado o sobre seco. Y por último, empezar desde lo más claro a lo más oscuro.
Nos vemos. Chau, chau.